Hola, ¿cómo están, gente? Hoy les traigo una nueva creepypasta. Espero que les guste. Antes de comenzar, quiero decirles que en la descripción están mis redes sociales. Mi Instagram y mi Wattpad. Por si gustan seguirme. Ya sea para saludarme o mandarme alguna idea que tengan en mente. Sin más dilatación. Comencemos con el video. Preparen su botana o algo para acompañar y que lo disfruten. Into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow. Hola, soy Pepa. No me queda mucho tiempo. Mi hermano está poseído y ahora viene a por mí. Y todo porque vio una película de terror antigua, la cual encontró mi papá en el sótano. Nunca pensé que pasaría algo así, ya que después de que él la viera, se empezó a comportar extraño, hasta que finalmente agarró el cuchillo y empezó a matar. Soy la única con vida. Los demás están muertos. No tengo escapatoria. Lo único que me queda por hacer es quedarme aquí escondida y grabar este audio, antes de que sea demasiado tarde. Me encontraba con mi papá. Estábamos limpiando el sótano. Pero en eso, mi papá me dice que encontró algo. Así que fui a ver lo que había encontrado. Y al verlo, veía que era una película de terror, del año 1850. Algo que nos sorprendió bastante. Así que mi papá me dijo que cuando termináramos de limpiar, revisaría el disco para ver si todavía funcionaba. A lo que le dije que sí y seguimos limpiando. Después de limpiar el sótano, mi papá se puso a revisar el disco, el cual le había llamado mucho la atención. Mientras que yo me fui a jugar con mis amigos, en lo que esperaba una respuesta de su parte. Pasaron como 2 horas hasta que regresé a mi casa. Había terminado de jugar, y al llegar, fui con mi papá, para saber si el disco todavía se podía reproducir o no. Al estar con mi papá, me dijo que mientras lo revisaba, lo pudo hacer funcionar, y que incluso vio unos minutos de la película, pero que dejó de verla, ya que quería que la viéramos todos. Entonces la guardó. Después me dijo que haríamos un especial de terror el fin de semana, en el cual contaríamos historias y veríamos películas de terror, entre ellas la que encontramos en el sótano, para ver qué tal estaba. Al escuchar eso, me emocioné bastante. Tenía tiempo que no hacíamos algo así. Le pregunté que si podíamos invitar a nuestros amigos, a lo que me dijo que sí. Y después mi papá se fue a platicar con mamá acerca del especial de terror y de la película que habíamos encontrado. Mientras que yo fui a ver a George. Pasaron los días hasta que se llegó el fin de semana. Era el especial de terror. Estaba muy emocionada. Estaríamos todos juntos. Así que preparamos todo. Antes de que todos llegaran, pasó un rato hasta que se llegó la hora. Todos estaban llegando. Y conforme llegaban, los acomodábamos en sus respectivos lugares. Y cuando estábamos todos, dimos inicio con el especial de terror, empezando con las historias de terror, ya que primero hicimos una votación, y todos quisieron empezar con eso. Estuvimos así más de 2 horas. Nos la pasábamos de maravilla. Me asusté con las historias que se contaron, las cuales fueron muy terroríficas, y después de eso, empezamos a ver películas, aunque solamente vimos 2. Una que trajeron nuestros amigos y la que encontramos en el sótano. Pasó un rato hasta que se terminó la primera película, la cual no nos dio tanto miedo como pensábamos. Así que pusimos la segunda. Y a comparación de la primera, esta sí que nos dio mucho miedo. Tiene un estilo antiguo, lo cual le da un toque más espeluznante. Pero lo que más nos llamó la atención fue su historia, la cual trata sobre una familia amigable, que un día encontró una película de terror en el sótano mientras lo limpiaban, del año 1850, como la que encontramos mi papá y yo en el sótano. Y después de verla, empezaron a notar que uno de sus hijos se comportaba extraño, específicamente el más pequeño, ya que rayaba las paredes.
Dibujaba signos extraños en hojas de cuaderno y gritaba por las noches. Pero una noche, mientras la familia veía una película, el hijo agarró un cuchillo de la cocina. Se acercó lentamente a su familia. Se les quedó viendo unos segundos hasta que se lanzó hacia ellos con ferocidad, apuñalándolos sin piedad. Y mientras lo hacía, se reía a carcajadas, como si de un juego se tratase. Algo que nos puso los pelos de punta y que nos perturbó a todos. Y después de haberlo hecho, el niño se clavó el cuchillo en la cabeza, suicidándose. Y es así como termina la película. Después de ver la película, nos pusimos a platicar sobre ella, ya que se nos hizo muy feo que un niño hiciera algo así. Y todo porque fue poseído por esa película. Así estuvimos hasta que se terminó el especial de terror. Los demás se despidieron de nosotros y se fueron a sus casas. Cuando se fueron, nos pusimos a limpiar la sala. Y después de haberlo hecho, nos fuimos a dormir. Estábamos muy cansados. Pero cuando vimos a George, veíamos que se comportaba extraño. Aunque en ese momento pensábamos que estaba asustado por la película que habíamos visto. Entonces ignoramos eso y nos fuimos a dormir. Pero a partir del día siguiente, es cuando cosas extrañas comienzan a suceder. George seguía comportándose extraño. Rayaba las paredes. Dibujaba signos extraños en hojas que arrancaba de sus cuadernos. Gritaba por las noches. Y también nos decía que una voz lo incitaba a realizar cosas malas. Algo que nos preocupaba bastante. Pero lo que realmente no sabíamos, es que George estaba poseído por esa película. Aunque eso lo descubriría más adelante. Llevamos a George con varios psicólogos. Pero ninguno sabía lo que tenía. Y todos nos decían que si seguía así, lo tendríamos que meter a un manicomio, antes de que fuera demasiado tarde. Pero nosotros nos negamos a aceptar esa opción y decidimos probar otras opciones. Hicimos de todo para ayudarlo. Pero nada funcionaba. Hasta que un día, volvió a la normalidad. Ya no hacía todas esas cosas extrañas. Algo que nos sorprendió y alivió a todos. Y entre esos días, mi hermano les dijo a nuestros padres que si podíamos hacer otro maratón de películas, ya que le había gustado el anterior. A lo que nuestros padres dijeron que sí, como celebración de que George había vuelto a la normalidad. Les dijimos a nuestros amigos y todos dijeron que sí. Cada quien traería botana y una película. Pero en realidad, todo era una trampa por parte de George. Más bien del demonio que posee a George. Ya que a mi hermano lo perdí desde antes. Y todo por culpa de esa película. Pasaron los días hasta que se volvió a llegar el fin de semana. Todos estábamos reunidos. Pero antes de comenzar, nos pusimos a platicar sobre el comportamiento que había tenido George. Nos había parecido bastante similar al del niño de la película. Pero mientras platicábamos sobre eso, veíamos que George se ponía incómodo. Entonces dejamos de hablar sobre eso y dimos inicio al maratón de películas. Todo estaba normal. Convivíamos y reíamos. Pero en eso, me dieron ganas de ir al baño. Así que me puse de pie y fui. Mientras los demás veían la película. Pero mientras estaba en el baño, escucho unos gritos aterradores. Los cuales eran de nuestros amigos. Así que rápidamente salgo del baño y voy a la sala, para ver qué era lo que pasaba. Al llegar, no podría creer lo que veía. George estaba apuñalando a nuestros amigos, incluyendo a nuestros padres. Los apuñalaba de forma despiadada. Y se reía mientras lo hacía. Como si estuviese jugando. Exactamente como el niño de la película. Le hablaba y hablaba. Pero no me hacía caso. Así que lo empujé e intenté razonar con él. Pero seguía sin hacerme caso. Y ahora quería apuñalarme. Aunque por suerte pude esquivar sus ataques. Pero él seguía apuñalando a los demás. Así que intenté salir de la casa para pedir ayuda. Pero las puertas y ventanas están cubiertas de pegamento. No las pude abrir. Entonces no tuve más opción que esconderme en mi habitación. Ya estando aquí, empujé un mueble hacia la puerta, para que le cueste abrirla. Pero mientras lo hacía, escuchaba sus gritos de dolor, incluyendo los de mis padres.
Algo que me pone muy triste. No me creía que esto estuviese pasando. Pensaba que esto era una pesadilla. Pero es real. La ficción superó a la realidad. Y lo peor de todo es no tener la valentía para detenerlo. Y quedarte aquí escondida escuchando como todos tus seres queridos están sufriendo. Por eso estoy grabando este audio. Ya que he tomado la decisión de suicidarme. No soy capaz de salir de la habitación para enfrentar a mi hermano. Pero mientras grabo este audio, me di cuenta que nos está pasando lo mismo que en la película. Y para que esto termine, todos deben estar muertos. Para que al final mi hermano se suicide y el demonio desaparezca. Pero antes de hacerlo, solo quiero decir que si este audio llega a ser escuchado, por nada en el mundo vean esa película. Ya que si lo hacen, les pasará lo mismo que nos pasó a nosotros. Y si la encuentran, destruyanla como sea. Antes de que sea demasiado tarde. Llegó la hora. Lo haré antes de que entre a la habitación. Escucho cómo golpea la puerta. Y por sus golpes, está empujando el mueble. Por lo que entrará tarde o temprano. Que en paz descansen todos nuestros amigos. Especialmente mis padres. Los cuales veré en la otra vida. Y por favor, lo vuelvo a repetir. No vean para nada esa película. Destruyanla si es que la encuentran. Antes de que... Espero que les haya gustado el video. Y si así fue, me gustaría que me apoyaran con un like y suscribiéndose al canal. Ya que con eso, me ayudarías bastante para seguir creando más contenido como este. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Y recuerden, si están pasando por un mal momento, no se preocupen. Que solo son malos días. Échenle ganas. Que nadie más verá lo que están haciendo más que ustedes. Y ustedes deciden si los problemas que tienen sean cortos o que los atormenten para siempre. Sin más dilatación. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.